Herbert Lionel Adolphus Hart, o más conocido como Herbert Hart, nació en el Reino Unido el 18 de julio de 1907 y falleció en Oxford el 19 de diciembre de 1992. Fue uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX. Estudió abogacía en el New College, Universidad de Oxford, del cual se graduó en 1932 e incluso impartió la cátedra de jurisprudencia de su misma alma mater. Su obra fundamental es El concepto de derecho, aparecida como manual en 1961. Las explicaciones siguientes recogen algunas de las ideas expuestas en ella. Hart ha sido uno de los filósofos del derecho positivistas más importantes del siglo pasado. No obstante, su postura es más matizada que la de Kelsen. Aparentemente, se propone superar los que considera defectos de la obra kelseniana. Antes de hablar de Hart y su teoría del derecho, es importante analizar ciertos alcances preliminares. Joseph Ross, autor estadounidense, discípulo de Hart, establece 4 criterios para analizar una teoría del derecho, los cuales utilizaremos para analizar la de Herbert Hart. El primero es el criterio de existencia, el segundo el criterio de identidad, el tercero el criterio de estructura y por último el criterio de contenido. Para empezar hay que tomar la crítica de Hart a la teoría imperativa de Austin. Esta parte de la base en que el derecho es un conjunto de mandatos, es decir, órdenes respaldadas por amenazas que el súbdito no contraviene por temor a la sanción. Hart lo critica porque no todas las normas tienen un rango imperativo o prohibitivo. Hart dice que existe otro tipo de normas, además de las que son imperativas o prohibitivas, como las leyes penales. Esta no establece una obligación ni una prohibición, sino que establece que el que se comporta de tal forma será sancionado, y las normas que confieren potestades como las que establecen las formas en que se originan las situaciones jurídicas. Hart dice que la característica distintiva del derecho no es la sanción, sino la fusión de distintos tipos de reglas. Empezaremos con el criterio de existencia. Este criterio es aquel que se pregunta cuándo existe un sistema jurídico. Hart establece que existen reglas primarias de obligación, que son reglas que imponen obligaciones y traen aparejadas sanciones. Hart nos dice que los sistemas sustentados solo en reglas primarias de obligación traen consigo 3 defectos. El primero sería la falta de certeza jurídica. El segundo, el carácter estático de las normas. Y el tercero, la difusa presión social que las hace cumplir. La solución es complementarlas con reglas secundarias. Por ejemplo, la falta de certeza jurídica se soluciona con la regla de reconocimiento para saber qué normas son parte del sistema jurídico. El carácter estático de las normas se soluciona con la regla de cambio que confiere potestades a los funcionarios para derogar, modificar e introducir nuevas normas para que cambie el sistema jurídico tal cual cambia la sociedad. Y la difusa presión social que las hace cumplir se soluciona con la regla de adjudicación, con la cual se establece un procedimiento y un funcionario para que diga claramente cuándo se incumple la norma y qué sanción lleva aparejada para que se cumpla la norma. Es decir, que sea eficaz. Entonces, el sistema jurídico para Hart existe cuando se unen las reglas primarias y las reglas secundarias. Para Hart, dentro de una norma se establece un aspecto externo de por qué se obedece la norma y un aspecto interno. Según el aspecto externo, la norma se cumple porque es provechosa para la sociedad, es decir, está mejor con reglas que sin reglas. Está relacionado con el contenido del derecho o las normas que se verá más adelante. El aspecto interno se refiere a la actuación de los funcionarios del sistema, es decir,
aceptación del funcionario a sancionar cuando se incumple una norma. Posteriormente pasaremos al criterio de identidad. Es aquel que se pregunta por cuándo una norma pasa a ser parte del sistema jurídico existente. En cuanto a la validez de la norma, esta es parte de un sistema jurídico. En cuanto a la regla de reconocimiento, esta dice cuál forma parte y cuál no. La regla de reconocimiento tiene dos funciones. La primera función es que subsana la falta de certeza, debido a que ayuda a reconocer qué normas pertenecen al sistema jurídico. Sin esta, no se podría distinguir si tales normas son jurídicas o no. El segundo es que suministra los criterios según los cuales las normas pasan a ser parte del sistema jurídico. Esta regla de reconocimiento se encuentra en el derecho positivo, al contrario de Kelsen, que dice que la norma hipotética fundamental es metajurídica. Por ejemplo, la regla de reconocimiento se encuentra en la Constitución cuando ésta nos dice en el artículo 63 qué materias son de ley y cuáles no, y los procedimientos de formación que encontramos en los artículos 65 al 75 de la Constitución Política de la República. El criterio de estructura es el que se ocupa de cuáles son las relaciones existentes entre las normas que forman parte del sistema jurídico, es decir, cómo se relacionan entre ellas. La relación para Hart es una simple unión entre las reglas primarias de obligación y las reglas secundarias. El criterio de contenido, por último, es que nos dice que Hart es un positivista moderado, o más bien un positivista incluyente, que acepta matices y que postula que todo sistema jurídico debe tener contenido para solucionar 5 problemas específicos. El primero es la vulnerabilidad humana. Las normas deben prohibir el uso de la violencia contra otro ser humano, es decir, que se prohíba la autotutela. La segunda es la igualdad aproximada. Las normas deben respaldar una igualdad básica, es decir, que manifiesten que todos somos iguales. Tercero es el altruismo limitado. Que las normas prohíban el uso de la agresión. El cuarto son los recursos limitados, mediante la igualdad material mínima para todos, por ejemplo, mediante normas de subsidios. Y por último, las sanciones. Las normas deben tener sanciones. Si bien no es lo más relevante para Hart, reconoce que todo sistema debe tener sanciones, no por coerción, sino como una idea de garantizar que los sujetos que cumplen las normas no sean afectados en sus derechos por los que no las cumplen. En conclusión, mediante esta teoría del derecho de Hart, salvó el positivismo jurídico luego de la Segunda Guerra Mundial, dándole una validez material a las normas del ordenamiento jurídico. En ese sentido, una norma es válida no solo por su forma, sino que debe considerar la materia o el fondo.